¿Cómo están, amigos de Revista Vistazo? Nos encontramos aquí con Tarcisio Granizo, director de la WWF Ecuador, el Fondo Mundial para la Naturaleza. Es biólogo, investigador y tiene más de 35 años de experiencia en conservación ambiental en organizaciones. Tarcisio, primero, muchísimas gracias. Dentro de su ponencia toca las tres crisis más grandes que nos enfrentamos actualmente como planeta, que es pérdida de biodiversidad, cambio climático y contaminación. Quería saber cómo impactan estos problemas en Ecuador. Usted, que es un experto en el área, quizá tiene más claro, mapeado ejemplos, por ejemplo, en la salud, que nos cuente un poco. Bueno, primero, muchas gracias por la entrevista. En efecto, esas son las grandes tres crisis climáticas que afectan a la humanidad actualmente y, por supuesto, a nuestro país. En el caso del cambio climático, todo el mundo habla y conoce los cambios que ha habido en el clima. Algunos dicen ya no llueve como antes, en algunos otros sitios dicen llueve más que antes. Uno de los temas que vemos con mucha preocupación es la desaparición de los glaciares, por ejemplo, en las montañas. Los glaciares son una fuente importante para el agua que consumen varias ciudades del Ecuador, y la desaparición de glaciares, aunque digamos, no son los únicos contribuyentes que generan agua, pero sí es una crisis importante en la disponibilidad de este líquido que es fundamental para la vida. Entonces, la desaparición de glaciares es un caso clarísimo de impacto del cambio climático en el Ecuador. En términos de la pérdida de biodiversidad, nuestra organización WWF hizo un estudio a nivel mundial sobre la disminución de las poblaciones de algunos animales, y un hecho que llama la atención es que en América Latina la disminución llega al 96%. ¿Qué quiere decir esto? Que si antes había 100 jaguares en el Cuyabeno, ahora solo hay 4. Entonces, esto significa que ha habido una disminución de ciertas poblaciones de especies, y eso puede tener efectos importantes, sobre todo cuando hablamos de algunas especies que son lo que se llaman polinizadores. Polinizadores son los que ayudan a la polinización, las abejas, pero no solo las abejas, hay colibríes, hay ratones, hay murciélagos, hay otros insectos. Si es que desaparecen los polinizadores, la agricultura se va a ver afectada, porque el 30% de los productos que nosotros consumimos provienen de la polinización natural. Y con respecto a la contaminación, vemos también que cada vez hay más plásticos que llegan al mar. Son decenas de miles de toneladas de plásticos que llegan al mar. Y también en un estudio que hicimos con la WWF en algunas partes del mundo, se ha llegado a comprobar que, sin darnos cuenta, ese microplástico que se disuelve, digamos, en el agua, en el mar, y que consumen los peces, y peces que después nosotros consumimos, podemos estar comiéndonos una tarjeta de crédito a la semana, lo equivalente en plástico a una tarjeta de crédito a la semana, por este microplástico que está en los peces. Justamente lo que me menciona es importantísimo, y también dentro de su ponencia menciona la importancia de tener un enfoque de conservación inclusivo, porque justamente todos estos problemas de contaminación, de cambio climático, de pérdida de biodiversidad, afecta de manera diferente a distintos grupos poblacionales. Entonces, ¿cómo podemos lograr justamente lo que ustedes proponen, que es este enfoque de conservación inclusivo? Precisamente la inclusividad en la conservación implica lo que tú has dicho, es decir, que todos estamos afectados por estas tres grandes crisis, pero algunos están más afectados que otros. Hay sectores de la sociedad, hay sectores que son más vulnerables a los efectos del cambio climático. Por ejemplo, los agricultores. Si es que hay un cambio climático, se puede ver afectada la seguridad alimentaria, y los que, reflejo de eso es el hecho de que los agricultores están empezando a tener serios problemas con ciertos sembríos en ciertas partes del mundo y del Ecuador. Otro sector afectado, por ejemplo, es el de la pesca. Cuando se calienta el mar, las especies de peces buscan irse a aguas más frías, y por lo tanto es más difícil la captura, y eso afecta a la actividad pesquera y también a la seguridad alimentaria. Entonces hay una relación directa entre las tres grandes crisis, y hay una relación directa de estas crisis con lo económico, cómo afecta la economía nacional y la economía de la gente, pero sobre todo de la gente más vulnerable, de los más pobres, de los que están fuera, por ejemplo, de los mercados,
de quienes sobreviven con lo mínimo, etc. De hecho, justamente súper interesante lo que menciona, porque nosotros hemos abordado ya varios reportajes donde hemos visto, por ejemplo, en Cañar, en comunidades como Cañar, donde su población incluso ha migrado porque la agricultura ya no funciona como antes, el calendario agrícola tradicional indígena ya no funciona y la gente se ha pasado incluso a ganadería o a otros mercados. Y esa migración puede considerarse una migración climática, los migrantes climáticos, es decir, no, yo no sé, bueno, hace mucho tiempo, en los años 60, hubo una migración muy grande desde Manabí y desde Loja, que son dos provincias tradicionalmente secas, áridas, que tenían en ese entonces una carencia mucho mayor de agua, hacia la Amazonía. Por eso Nueva Loja se llama Nueva Loja, porque muchos lojanos se fueron para allá. Hoy de nuevo vemos esa migración climática. Si bien ha habido proyectos de riego y en Manabí, en Loja y en otras provincias se ha solucionado en parte este tema del agua, pero todavía sigue habiendo, como hay un crecimiento de la población, vuelve a haber estos problemas, estas crisis recurrentes de disponibilidad de agua y de otros efectos del cambio climático, y vuelve a haber este fenómeno de la migración climática, ahondada, por supuesto, por una situación económica del país que obliga a la gente a irse a otro lado, ¿no? Tarcisio, ya para culminar y ya tocando justamente uno de los estragos como es migración, creo que sería acorde que también hablemos del tema de mitigación y adaptación. Explíquele a la audiencia qué es y por qué es importante. Claro, la forma de enfrentar el cambio climático es mediante dos estrategias. La una es mitigar, es decir, disminuir los gases de efecto invernadero para que no haya este efecto invernadero que cause el cambio climático. Y para eso disminuimos las emisiones, básicamente, del transporte, de las fábricas, etc. Pero la otra estrategia es adaptarnos. Es decir, ya que el clima está cambiando, ¿cómo nos adaptamos? ¿Cómo hacemos que la agricultura ahora se mueva hacia un escenario climático diferente? ¿Cómo hacemos que la salud empiece a considerar estos efectos del cambio climático y podamos planificar cómo adaptarnos a esta situación nueva del clima en el país? Yo incluía dos estrategias más. La una es financiamiento, porque necesitamos recursos para eso. Y la otra es transferencia tecnológica, porque necesitamos también tener tecnología que nos ayude a enfrentar el cambio climático. Entonces, mitigación y adaptación son las grandes estrategias, y estas otras dos, que son transferencia tecnológica y financiamiento, son como transversales ambas. Perfecto. Este fue Tarcisio. Y muchísimas gracias por estar acá y espero que lo tengamos nuevamente el próximo año en el ODS Leader Summit y mucha suerte en su ponencia, que sé que le irá genial. Muchísimas gracias por la entrevista.